Estados Unidos y muchos de los países que hacen parte de la Unión Europea han sido defensores de el sistema de reglas y de instituciones que mantienen o que han mantenido el orden internacional. Esas instituciones tienen una larga historia. Después de la Primera Guerra Mundial apareció el concepto de seguridad colectiva. La creación de la Sociedad de Naciones fue un primer experimento que tenía como propósito prevenir los choques militares entre las grandes potencias. La Segunda Guerra Mundial fue la evidencia justamente de la gran limitación de esas instituciones. Yo eché de menos en su libro la consideración de la relación de los estados y de esas instituciones en el mantenimiento de su poder global. Hay una referencia muy interesante a la forma como unos países caribeños frustran la capacidad de la Unión Europea para actuar en el marco del sistema de Naciones Unidas. Pero en general, el punto y a donde yo quisiera ir es si el fin de la hegemonía, si el paso de ese momento unipolar luego del fin de la Guerra Fría a este momento multipolar no es justamente la ocasión, uno de los posibles desenlaces que podría tener estos nuevos conflictos que hay entre las potencias a la creación de una nueva arquitectura de instituciones globales? Evidentemente hay una necesidad de reformar las Naciones Unidas, pero la pregunta que, digamos, recurrentemente se ha hecho frente a la reforma de Naciones Unidas es qué tipo de modelo de reforma debería hacerse y quiénes son las potencias responsables o quiénes deberían ser las potencias responsables en el mantenimiento del orden internacional. Hay que recordar que las Naciones Unidas son un modelo de la Segunda Guerra Mundial, surge con un órgano de gobierno, que es el Consejo de Seguridad, y surge con un órgano de gobierno fundamentalmente por una razón básica, porque parte del naufragio de la Sociedad de Naciones creada en 1918-1919 fue que carecía de un órgano de gobierno que tuviera la capacidad no solo de reglamentar y tomar decisiones, sino que también tuviera la capacidad de generar una capacidad coercitiva de castigo a aquellos que violaran las reglas internacionales. De forma tal que el Consejo de Seguridad surgió como ese órgano de gobierno y surgía con lo que se consideraban las potencias globales ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, encabezados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Continuaba dentro de ese ámbito el Reino Unido y la República de China, que no era en ese momento todavía la República Popular, y termina siendo Francia invitada a ser parte de ese Consejo de Seguridad como la gran víctima, como una de las grandes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, reclamando un puesto importante, a pesar incluso de las señaladas protestas de muchos intelectuales británicos que decían que era indecoroso darle un puesto a Francia en el Consejo de Seguridad después de la rendición de los militares ante Hitler en 1941, y que en ese contexto pues no tendría por qué estar Francia allí. Ahora, una vez terminada el contexto de la Guerra Fría, que fue el sistema internacional que surgió en 1947 a partir digamos, del orden que aparecía en esa condición después de las políticas de Harry Truman en los Estados Unidos, desaparecía la Guerra Fría, las Naciones Unidas quedaban un poco al descubierto. Y esto hay que decirlo porque las Naciones Unidas fueron el sistema internacional formal, mientras que la Guerra Fría fue el sistema internacional informal. Y en esa perspectiva, pues aparece una pregunta muy importante de muchas potencias contemporáneas que no hacen parte digamos, de la estructura permanente del Consejo de Seguridad con derecho a voz, a voto, pero sobre todo a veto. Y hay que recordar que quienes tienen estas 5 condiciones son los 5 miembros que acabamos de decir, es decir, Estados Unidos, la Federación Rusa como heredera de la Unión Soviética o reclamante heredera de la Unión Soviética, Reino Unido, Francia, y por los acuerdos entre Richard Nixon y Mao Zedong, acuerdos digamos favorecidos por las gestiones diplomáticas secretas de Henry Kissinger con Mao Zedong y Lin Biao, la República Popular China
pasa a tomar el puesto de la República de China en 1971 en el Consejo de Seguridad, y en este contexto pues hay digamos muchas potencias como la India que dice yo merezco un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, un puesto no solo con derecho a voz y voto, sino también con derecho a veto. Otro tanto ha dicho Turquía, por ejemplo, y otro tanto han dicho otra serie de países. Brasil, por ejemplo, ha reclamado también un puesto permanente en el Consejo de Seguridad también con derecho a veto. Pero surge una pregunta en todo este contexto, y es ¿qué potencias son confiables para ser parte del Consejo de Seguridad en esas condiciones? ¿Qué potencias están dispuestas a hacer qué tipo de acciones internacionales para observar las reglas internacionales? Y, por ejemplo, algo que está determinante desde el punto de vista de la arquitectura de Naciones Unidas en este momento, en la guerra de Ucrania, es si Rusia sigue siendo una potencia, digamos, confiable después de violar la soberanía de Ucrania, o si China es una potencia confiable o no lo es en esa dirección. Y esto pues arma ese debate. Yo creo personalmente que sí es necesario repensar el orden internacional, sí es necesario repensar la arquitectura, pero obviamente hay que ir con cuidado, por ejemplo, frente al punto de vista de las reglas y las normas jurídicas que definen estas organizaciones internacionales, sobre todo porque hay una especie de sistema multipolar conformado con grandes potencias, unas que se reclaman como estados-nación poderosos, otras que se reclaman como imperios poderosos, y en el medio hay potencias medianas y estados pequeños que obviamente están un poco al vaivén de los grandes estados. Y esto pues implica definir normas y estructuras jurídicas que brinden seguridad, autonomía y autodeterminación para los miembros de ese sistema internacional.